Este curso ya se va a enfocar específicamente en lo que es la instalación de la herramienta de la plataforma de Magento en un sistema, primero va a ser en un sistema Windows 7. Entonces, primero vamos a revisar toda la parte de la instalación dentro de un Windows 7, en un sistema operativo limpio, y después lo vamos a revisar en un Ubuntu 18.4 para que puedan ver esa diferencia que está ahí y se les va a hacer muchísimo más sencillo cuando ya vayamos a hacer la instalación en Ubuntu. Primero, una vez que tengamos la máquina virtual ya preparada, lista, ejecutándonos con nuestro Windows 7 limpio, sin ningún aplicativo, nada interno, lo que les quiero mostrar es cómo instalar estas tres tecnologías en el sistema operativo. Hay herramientas hoy en día como el Sham o el WAM que simplemente te bajas el empaquetado, lo montas en tu máquina, te hace una preconfiguración ya en automático y ya tienes listo y disponible estas tres tecnologías, ¿no? Lo que yo quiero es que conozcan realmente cómo se instala cada una de ellas para que las instalaciones en el futuro, ya en instancias, en servicios en la nube como Amazon Web Services, Azure, todo eso, lo que realmente se hace es hacerlo todo desde directamente en la instancia. Entonces muchas veces cuando estamos acostumbrados a utilizar estos paquetes como Sham, WAM o todos estos, entonces se nos hace complejo en instancias directas, ya sea un Windows o sea un Linux, instalar estas simples tecnologías, ¿no? Por detrás tiene funcionalidades que se pueden algunas omitir, pero al final la herramienta sigue funcionando sin ningún problema, ¿no? Todo depende de la plataforma que se intente instalar. En este caso estamos hablando de Magento. Entonces lo primero que vamos a hacer es preparando el entorno, ¿no? Vamos a preparar el entorno para instalar en primera parte lo que es Apache. Apache, como ya lo conocen, bueno, pues es un proyecto open source que hace toda la funcionalidad y convierte a una instancia, un equipo local en un ambiente de servicio, de servidor, ¿no? De módulos que tienen funciones que sirven para los servicios en máquinas de cliente-servidor, ¿no? Entonces, el proyecto está en internet, se puede descargar un paquete directamente de la página oficial y ese paquete está disponible para los diferentes sistemas operativos, tanto para Windows, Mac OS y Linux, incluso Solaris. Lo que yo he colocado aquí es algo que se llama Apache Launcher. Apache Launcher es un proyecto derivado de Apache en el que tiene un repositorio de los concentrados específicos para Windows. También tiene un repositorio específico para los códigos fuentes de Linux. Lo que quise hacer es hacerlo de esta forma para que no tuviese que buscar por todo internet o por la red buscando el paquete específico para Windows, ¿no? Entonces yo ya lo tengo aquí, ahí viene en la descripción y también en el video al final voy a compartir esos archivos para que también los puedan descargar y hacer el test también ustedes, ¿no? Entonces el proyecto es este es el Apache LAMP. De aquí ya está directamente el paquete que tenemos que descargar. Lo que vemos ahí es un Apache 2.4 y vamos a trabajar con ese. El empaquetado directo es el zip que viene ahí y la dirección, la liga es lo que tenemos, la URL directa que está marcada ahí. Lo único que va a hacer esto es bajarnos un paquete ya con los códigos específicos para Windows 7 y lo único que tenemos que hacer es desempaquetar ese paquete y colocarlo en la ruta de nuestro sistema operativo. En este caso estamos hablando de un Windows 7. Hay algo aquí que quiero mostrar que es importante porque muchas veces luego no se sabe de cuestiones tan específicas que necesita la herramienta para que puedan funcionar. En este caso es la herramienta de Microsoft, el Visual C++, que es un paquete, que este paquete necesitamos tenerlo instalado para que la ejecución de un Apache en una emulación de servicios pueda funcionar en estas versiones de Windows, ¿no? Entonces, es algo que los paquetes de Sham no nos los pide porque internamente ya los tiene preinstalados y nunca sabemos que esta herramienta se está utilizando por detrás. En este caso, como vamos a instalar el Apache desde cero, es importante instalar esta herramienta también. Esta herramienta lo que le va a permitir es que el funcionamiento del servicio pueda funcionar sin problema alguno. Entonces, esto es una de las cosas que nunca sabemos, pasamos por alto,
y es por eso que las instalaciones de paquete a paquete en ocasiones luego nos lleva a quebraderos de cabeza, ¿no? Entonces es importante tener esa herramienta instalada. Aquí pongo la liga, la dirección, y igual al final del video también vendrán las ligas de descarga, ¿no? Una vez que ya tenemos ese paquete instalado, una vez que ya nos descargamos el paquetito de la página de los repositorios, lo que tenemos que hacer es descomprimir ese paquete, y lo único que nos va a mostrar es una carpeta donde dice Apache 24. Lo único que tenemos que hacer es copiarla en alguna parte de nuestro sistema operativo. En este caso yo lo coloqué en la unidad C. Es algo así muy sencillo, realmente no se necesita hacer más. Y después lo que viene a continuación es una configuración de un archivo importante que tiene ese Apache. Ese Apache tiene el archivo de configuración que es el httpd.conf. Es su archivo principal, y este es el archivo en el que tú le dices cómo va a funcionar, a dónde tiene que ir a buscar la información, y más adelante vamos a hacer una actualización cuando ya instalamos un paquete de scripting, que en este caso es PHP 7, o queremos utilizar ASP, o queremos utilizar otra tecnología. Aquí es donde nosotros le indicamos qué tecnología vamos a utilizar. Entonces, aquí yo enlisté los diferentes líneas de código que al abrir ese archivo tenemos que configurar. De arriba a abajo, lo primero que nos encontramos es un define, que esto es, para los que sabemos programar, es como si fuese una variable, una definición de una variable global, ¿no? Una variable definida. Entonces esto lo único que hace es coloca la dirección que dice C Apache 24, que es la ruta de nuestro archivo donde dejamos la carpeta donde desempaquetamos, y simplemente cuando queremos mandar a llamar esa variable global, simplemente ponemos peso y entre llaves colocamos el nombre de esa definición. Entonces es algo muy sencillo, visualmente se puede ver que es que después lo vamos a poder utilizar dinámico. Entonces estas dos líneas son las que vamos a definir. El archivo ya las tiene, pero no tiene la información que está aquí, entonces nosotros lo que vamos a ir es editándolas. Después viene algo que se llama el server name. Eso viene comentado cuando desempaquetas el archivo por primera vez, viene comentado, entonces hay que descomentar. Un área comentada en este archivo trae un signo de gato al inicio, entonces solamente tenemos que quitar el signo de gato al inicio y entonces ya tenemos la línea descomentada. Localhost 2.80 es internamente de nuestra máquina. Normalmente cuando no tenemos ningún paquete instalado, los sistemas operativos todos trabajan con puertos y protocolos de comunicación. Eso ya es nativo de la máquina, no necesitamos saberlo, y el puerto, el protocolo 80, en todas las máquinas locales, las instancias la reconocen como una sección de protocolo vía web, ¿no? De un navegador. Entonces, lo único que tenemos que hacer del archivo es descomentarlo y colocarlo tal como está allí, localhost 2.80. Después viene el document root. Entonces viene una construcción de una dirección. Entonces, si vemos la parte de acá arriba, donde le definimos que nuestra carpeta principal es Apache 24, diagonal, aquí yo lo que coloqué es una carpeta. El document root es toda la información que va a resolver vía web, ¿no? Ahí yo pudiera colocar otro nombre de carpeta, no importa, simplemente lo que hice es colocar un www para que todos los proyectos yo los pueda colocar allí y el Apache sepa en automático cuáles son los que tiene que resolver, ¿no? Entonces es algo muy sencillo. Yo estoy colocando esa dirección y posteriormente tengo que repetirlo en el direct. Entonces esa metaetiqueta también simplemente viene la variable define. Entonces lo único que tengo que agregarle es www. Entonces después tenemos ahí otra metaetiqueta que es el etiquetado de la dirección del módulo, y aquí por default siempre viene HTML, index.html, que son los archivos vía web que va a resolver el servidor. En este caso lo único que tenemos que es agregarle 1 o 2 los que quieramos. Aquí no hay ninguna restricción. Aquí lo importante es que pueda encontrar nuestro archivo index.php, porque lo que vamos a resolver son sitios en PHP. Si instalamos una SPX, que es un .NET, bueno, vamos a colocar esto. Si colocamos solamente 1, si dejamos 2, 3, 20, eso no importa. El servidor lo único que necesita es una referencia. Después encontramos otra línea que se llama scripting alias, que es el CGIB. Es una parte interna de Apache en donde va a ejecutar internamente un script que a nivel de PHP estaría utilizando perl internamente. Para otros lenguajes de programación él ya sabría cuál resolver, pero nada más es un etiquetado para indicar qué es lo que tiene que resolver, ¿no?
Esto también ya está definido, simplemente lo tenemos que ir a revisar. Y finalmente lo que tenemos es el directory, que es nuevamente el CGBI, y lo único que tenemos es validar que esté dado de alta el define que tenemos aquí. Entonces, algo muy sencillo. Lo único que estamos haciendo es que este Apache, si lo quitamos de esta línea y lo empezamos a copiar en cada una de donde nos lo está solicitando, sería exactamente lo mismo. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? Que si nosotros queremos cambiar ese direccionamiento a otra carpeta, lo podemos hacer y simplemente modificamos el define y todo lo demás va a funcionar sin problema alguno. Entonces es importante conocer esto. Muchas veces olvidamos este archivo de configuración, no sabemos que esta simple configuración con esto ya va a estar resolviendo el servicio de Apache en los ambientes locales, y esto es todo lo que necesita para saber cómo es que tiene que funcionar, porque en sí el paquete que ya descomprimimos realmente es el proyecto de Apache. Entonces, una vez terminada esa configuración, abrimos una consola del sistema operativo y lo que tenemos que ir a ejecutar es este comando que está acá, ¿no? Aquí viene la línea del comando, en el archivo final también viene esa especificación para que puedan ejecutar ese comando. Este comando lo único que hace es que yo me voy a mover a la carpeta en donde se empaquete el Apache, dentro de una carpeta interna que se llama bin, que viene, ahí es donde está el archivo de configuración de Apache, y lo único que tengo que es definir el archivo de configuración, ejecutar un símbolo del sistema que él ya sabe reconocer. Este es dar de alta como servicio a este archivo de configuración. Este diagonal F lo que va a hacer es dar de alta esta dirección y darlo de alta ya como un servicio en un sistema Windows. Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es dame de alta este servicio que se encuentra en esta configuración que acabamos de editar, y en automático en el directorio de servicios de Windows esto ya va a estar resolviendo como Apache a nivel servicio, ¿no? de tipo servidor. Ahora vamos a pasar a PHP. Si ya tenemos todo listo del lado de Apache hasta este momento, no sabemos qué lenguaje vamos a utilizar. Puede ser que utilicemos un PHP, puede ser que utilicemos un ASP, pero en este caso para la práctica del curso lo que vamos a hacer es un PHP 7. Entonces lo que necesitamos aquí es conseguir el paquete de PHP 7. Entonces también les voy a pasar la liga al final también para que tengan esa descarga directa de lo que es el empaquetado de PHP. Pero si nos vamos a la página oficial de PHP, podemos encontrarla, podemos descargarla, y también es una carpeta que tenemos que descomprimir y la podemos colocar en cualquier parte de nuestro directorio. Lo recomendable es, yo lo que digo es lo mejor es colocarlo todo en orden. Y para mí lo más específico es meterlo dentro del mismo proyecto de Apache. Entonces yo suelo meterlo dentro del mismo directorio de Apache, le puedo colocar el nombre que yo quiera, no importa, porque después con los archivos de configuración yo le tengo que indicar directamente cómo es que se llaman. Yo le puedo poner simplemente PHP, PHP 7, lo que yo quiera, porque al final estos archivos de configuración son los que le van a indicar en dónde tiene que ir a buscar la información. Aquí el primer archivo de configuración que tenemos que modificar es el php.ini. Si yo destapo el empaquetado que se descomprime de PHP 7, voy a encontrar 3 archivos php.ini. Muchas veces no sabemos eso, pero están ahí para que podamos revisarlos, cuáles son las configuraciones recomendadas. Hay un php.ini.developer, hay un php.ini.production, y esos dos archivos lo que sirven son referencias que podemos ir a revisar nosotros para las recomendaciones que nos puede dar PHP. Nos puede decir, si vas a hacer un ambiente en producción, yo te recomiendo que le metas estas configuraciones. Entonces, a donde tenemos que ir a ver es al production, al ini production. Si queremos desarrollar de forma local, lo que tenemos que ir a ver es al ini.developer. Muchas veces sucede que cuando estamos trabajando con la configuración local, no sabemos cuál está trabajando. Luego hay scripts que tardan demasiado tiempo, entonces las configuraciones para desarrollo son específicamente para poderlas utilizar, ¿no? Entonces ahí están esas referencias. Si el PHP ini no existe, lo que tenemos que hacer es tomar uno de ellos dos, renombrarlo, y entonces ya podemos empezar a configurarlo, ¿no? Entonces este es el archivo principal de configuración de PHP. Aquí enlisto de forma cuáles son los principales parámetros que tenemos que editar. Algunos ya están configurados nativo, entonces lo único que tenemos que es a verificarlos, ¿no? Entonces es recomendable este archivo del zlib de compresión que esté encendido, porque lo que va a permitirnos a los ambientes en desarrollo es poder acelerar un poco los servicios internos, ¿no?
El display error tiene que estar encendido en desarrollo porque lo que nos va a permitir es mostrarnos los errores a nivel de pantalla. Hay una variable también interna, ese archivo de configuración, que se llama error log. Esta casi nunca viene definida, y aquí yo lo único que le tengo que dar es la ruta de una carpeta en donde quiero que me vaya almacenando los errores que vayan sucediendo con el lenguaje de PHP. En este caso, esta carpeta error no existe dentro del paquete, lo único que tengo que hacerla es crearla, y con eso ya tengo listo. Ahí se van a ir almacenando todos los logs. Extension dir, esto es una ruta importante. Cuando está de cero el proyecto, no está definida esa ruta, y simplemente le tenemos que ir a decir dónde es la ruta de las extensiones. Cuando yo bajo un paquete de PHP de la página oficial, por defecto ya viene una carpeta que se llama ext, que son las extensiones, y dentro ya están todas las extensiones que puedo trabajar para esos módulos, ¿no? Entonces, este parámetro de configuración, enabledl, ya viene activo por defecto, y esto es una cuestión de aceleramiento interno de la herramienta. Entonces es importante en desarrollo que esté habilitado, y en producción esto debería de estar deshabilitado, ¿no? Solamente es como para ambientes de desarrollo. Aquí viene una sección de extensiones que, si yo las busco, todas van a estar comentadas. Los comentarios, a diferencia de los archivos de Apache, los comentarios aquí son punto y coma. Entonces, al inicio de esas instrucciones voy a encontrarme con un punto y coma. Para poderlos descomentar y que puedan ser funcionales, le tengo que simplemente borrar el punto y coma, y entonces estos módulos de extensión ya son funcionales. Estos módulos que tengo ahí son scripts de programación internos a nivel del lenguaje, que lo que va a hacer es que me van a permitir utilizar cada una de estas secciones. Dependiendo de la plataforma en que estemos utilizando, cuando estamos trabajando con WordPress, por ejemplo, no es necesario que todas estas extensiones estén libres. Y como en este caso estamos enfocándonos en una instalación de Magento, esas extensiones que están puestas ahí son las ideales para que el paquete pueda funcionar sin problema alguno. Entonces, estas hay que descomentarlas, hay que verificar que todas están descomentadas para que la instalación pueda ser satisfactoria. Viene una variable que se llama date time zone, que es el sistema horario local. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar en la página oficial de PHP, vienen todas las zonas horarias, y ahí es donde podemos encontrar la que le corresponda al lugar en el que estemos, ¿no? En este caso estamos hablando de América, México City, y así es como lo tenemos que colocar. Entonces, después viene el socket de configuración al motor de base de datos, y este socket de configuración es cuál es el motor principal que vamos a utilizar con este PHP. En este caso es un MySQL. Y después viene una variable de configuración a nivel de sesiones, que es exactamente como las que están arriba, y lo único que tengo que decirle es dónde quiero almacenar los niveles de los accesos de sesión a nivel del lenguaje de programación. Entonces, esto no tiene que ver con Magento, esto es simplemente con la herramienta. Entonces, aquí esta carpeta tampoco no existe dentro de Apache, yo lo único que tengo que ir es hacerla crear. Aquí le puedo poner como yo quiera, pero por cuestiones de lógica es bien que se llame de esta forma, ¿no? TMP. Esto es toda la parte de configuración de PHP, y con esto pudiéramos ya tener configurado y listo el PHP para que ya esté disponible, para que posteriormente lo podamos vincular con el Apache que ya tenemos instalado. Algo que quería explicar también son las variables de entorno, porque muchas veces no sabemos de estas variables de entorno, y paquetes como el Cham nos configuran estas variables de entorno por defecto. Cuando lo hacemos de manera manual, como lo estamos haciendo en este momento, no se configuran estas variables de entorno. Entonces, ¿qué es una variable de entorno? ¿De qué me sirve configurarla? ¿O para qué quiero darla de alta? Si yo abro una consola en el sistema operativo y quisiera ejecutar un archivo de PHP directamente desde consola, la consola no me va a reconocer cuál es el ejecutable del lenguaje de PHP, el motor no me lo va a reconocer. Lo mismo sucedería con un motor de base de datos, ¿no? Entonces, simplemente las variables de entorno quiere decir para que ellos reconozcan exactamente dónde están todos los empaquetados de los módulos, de los scripts, de los motores de datos, de todo eso. Entonces, cuando yo abro una consola, si yo aquí le indico directamente en la variable de configuración path, yo le voy a indicar separado por punto y coma, le voy a indicar, como lo podemos ver aquí, en dónde está el paquete de PHP que estoy ejecutando. Guardo esta instrucción, y lo que va a hacer una consola es que él ya va a reconocer en automático el empaquetado de PHP que tengo aquí.
Simplemente es como para poder que sea muchísimo más sencillo la ejecución de los scripts y poderlos ejecutar desde cualquier lugar sin tener que moverme directamente al ejecutable de PHP. Si yo no hago esto, lo que tendría que hacer para ejecutar un ejecutable que esté haciendo referencia a PHP, tendría que colocar en la consola toda la ruta, toda la dirección y después el comando. Entonces, esto es lo que no vemos cuando hacemos una instalación de SHA. Entonces, también hay que hacerlo de forma manual, es muy sencillo. Llegamos a panel de control, sistema, variables de entorno, y entonces nos aparece esta pantalla. En el nombre de la variable path, simplemente en las definiciones, al final, después de un punto y coma, agregamos la dirección de donde tenemos nuestro PHP. Aceptamos todos los cambios y en ese momento, cuando volvemos a abrir una consola, entonces ya podemos ver en ejecución desde nuestra consola script de PHP. Ahora a lo que vamos a pasar es cómo vamos a vincular ese Apache con ese PHP. Hasta este momento Apache no sabe cómo resolver PHP. PHP no sabe que existe Apache, ninguno tiene una vinculación. Entonces, para hacer esto es algo muy sencillo. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresar nuevamente a nuestro archivo de configuración de Apache. Ese archivo de configuración es el httpd.conf, que ya hemos hablado de él. La ruta específica en donde se encuentra es dentro del paquete de Apache que descargamos, que en este caso es el Apache 24. Internamente hay una carpeta llamada conf, y dentro de conf viene este archivo de configuración httpd.conf. Entonces abrimos este archivo y estas líneas que coloco aquí pueden ir en cualquier sección del archivo, en cualquier parte del archivo, por recomendaciones personales, y para tener un orden lo que yo sugiero es que se coloque al final. Entonces, al final de todo el archivo, lo único que tenemos que indicar son estas instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Primero, las primeras dos líneas, que son load file, lo único que van a indicarle es a Apache, le van a indicar dos componentes a nivel de PHP. Entonces, lo que tenemos que indicar en las dos líneas son las dos bibliotecas con las que trabaja PHP. Una es para la definición del lenguaje, que es PHP 7, y la otra es para la definición de librerías internas a nivel de módulos. Entonces simplemente le indicamos estas dos, que son parte de la que vamos a trabajar. En la tercera línea viene lo importante. Estamos definiendo una variable de definición, PHP 7 módulo, y esta variable de definición lo que le va a indicar es la ruta en donde va a estar el módulo de configuración de PHP que trabaja directamente con Apache. Hay una librería ya dentro del empaquetado que le va a indicar cómo es que se va a vincular. Entonces ese es el punto importante y es justamente el que va a hacer la vinculación entre PHP con Apache. Él ya va a empezar a reconocer todas las instrucciones del lenguaje y ya va a saber cómo definirlas y resolverlas vía web. Hay tres parámetros también que son importantes, que son los handlers. Estos handlers lo que le indican al navegador es cómo poder resolver archivos de tipo PHP y a nivel de aplicativo también cómo resolver archivos de HTML, ASP que puedan estar en convivencia con el motor de Apache. Entonces, estos son importantes. Y el último es el que le indica en dónde va a resolver todo esto, de dónde va a ir a buscar toda esta información. Entonces, es un archivo de dirección, es un direccionamiento, y entonces le va a indicar en esta línea en dónde es que tenemos el PHP. Por eso, con este tipo de configuraciones y de estos archivos, pudiésemos colocar los empaquetados en donde quieramos. Lo recomendable es que todos estén organizados dentro de un proyecto, y nosotros ya con estos archivos de configuración le vamos a indicar dónde, cómo, y él va a saber cómo resolverlo. Entonces es algo importante. Hasta este punto ya podemos decir que ya está vinculado Apache con PHP, y ya internamente pues ya pueden reconocerse. Entonces esa vinculación es la que ya se va a hacer mediante los archivos de librería ya comentados. Entonces, después de todo esto, lo que podemos hacer es que, si recordamos la carpeta de configuración que se desarrolló, www, que se creó dentro del Apache, si nosotros vamos y creamos un archivo, un index.php, si colocamos una instrucción de PHP, un PHP info, él ya nos va a resolver vía web la información de PHP. Él ya nos va a indicar a nivel de localhost la información de PHP. Entonces, para este punto,
ya podemos decir que ya tenemos vinculado un sistema, un motor, lenguaje de programación con un sistema de servicio de servidor a instancia, ¿no? Entonces ya va a poder resolver todas nuestras peticiones de PHP. Ahora sí, lo que viene a continuación es MySQL, es el motor de MySQL. Para el caso del curso que vamos a revisar al final de la instalación de Magento, lo que necesitamos es un motor de datos. Y para este motor de datos lo que vamos a utilizar es MySQL. Bien, podemos hacer la instalación de un Oracle, de un SQL Server, pero para este caso lo que necesitamos es saber cómo montar un MySQL. De las dos instrucciones anteriores a esta es la más sencilla. Lo que tenemos que hacer a nivel de Windows es sencillo, es bajar simplemente el empaquetado. En este caso yo me enfoqué en una versión 5.6. Viene la ruta, el direccionamiento para poder descargar el paquete y lo que tenemos que hacer es descargarlo. Antes de pasar a la instalación del MySQL, lo que también, que ya habíamos visto con Apache, también sucede con MySQL. MySQL trabaja también con librerías de .NET y lo que necesitamos instalar antes de llevar a cabo la instalación directa del MySQL es instalar el .NET Framework. En este caso recomiendo el 4.5, que es una de las versiones más actuales. Y sin esta librería, sin estas herramientas, el MySQL no va a poder funcionar y ejecutar su motor de datos, ¿no? Entonces es importante saber, nuevamente repito, cuando nos enfocamos en instalar SHAM, todas estas cosas por detrás ya las hace la herramienta, ¿no? No las sabemos hasta el punto de que nos encontramos con que necesitamos hacer una instalación en sistemas operativos en instancias ya reales a nivel de productivo, es cuando ya sabemos que estas herramientas tienen que estar ahí, ¿no? Entonces hay que instalar un .NET Framework para que el MySQL pueda funcionar sin problema alguno. Es simplemente un paquete de librería, se instala y al final pues ya podemos continuar con la instalación de Magento. Ya una vez instalado ese paquete, entonces ahora sí podemos ejecutar un MySQL, que simplemente esto es sencillo, es un wizard. Este wizard al final nos va a decir que ha finalizado una instalación nativa. Ya tenemos directamente un motor de datos en nuestro sistema. Entonces ahora sí, ya que tenemos estas herramientas, ya que tenemos un poco claro o entendido cómo es que se instaló manualmente cada una de las herramientas anteriores, entonces ahora sí ya podemos pasar a realizar una instalación de Magento. Lo anterior pudiese haberse hecho de una forma más rápida, sencilla, instalando los paquetes que ya se han comentado, ¿no? Pero para el caso era bueno entender y aprender exactamente por qué es que se necesita tener las herramientas por separado y saber cuáles son los archivos de configuración que se necesita modificar para que la herramienta pueda funcionar. Entonces, lo primero es la página oficial de Magento. La página oficial de Magento, normalmente cuando empezamos a buscar en ella, lo que necesitamos es enfocarnos en bajar el paquete el paquete open source, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces normalmente hay una sección en productos que se llama open source, y cuando nos conectamos a esa sección lo que nos va a mostrar son los paquetes, las releases que existen del paquete de Magento, y para este curso me he enfocado en la versión 2.3.2. Hay una más actualizada, pero normalmente recomiendo que cuando empezamos a trabajar en versiones tengan que ser no las que están ya directamente en el mercado, ya, porque por lo general son betas. Es mejor enfocarnos en versiones anteriores que ya vienen con soluciones más específicas, ¿no? Entonces en este caso me enfoco en esta versión. Aquí yo selecciono el paquete que quiero descargar, cómo me lo quiero descargar, el comprimido, y finalmente le doy en descarga para que empiece a hacer el paquete. Aquí lo que recomiendo es que cuando hago eso, Magento me va a pedir una cuenta de registro. Entonces es importante, antes de que vengamos a hacer una descarga de la página oficial, que podamos crearnos una cuenta, ¿no? Entonces crearse una cuenta en Magento es algo muy sencillo. Lo podemos hacer directamente desde aquí o directamente desde la página principal, ¿no? Entonces ya una vez teniendo esa cuenta de la plataforma, entonces ya nos colocamos nuestras credenciales y en automático ya nos va a empezar a descargar el paquete como tal, ¿no? Para tenerlo a disposición.
Una vez que el paquete es descargado por completo, lo que nos baja es un archivo comprimido. Lo que tenemos que hacer es desempaquetar ese archivo, y este archivo, como podemos ver aquí, yo me lo he llevado dentro de la carpeta que ya tenía creada, que es el triple W, y he colocado el desempaquetado ahí directamente. Y aquí tengo el desempaquetado ya de Magento, que este es el proyecto, pero hasta este punto ya pudiera resolver el proyecto vía navegador web y empezar a trabajar en él. Pero antes de eso, quiero mostrarles algo que es importante para los desarrolladores que conozcan, ¿no? Es algo que llamamos el Virtual Host, ¿no? Es la virtualización que podemos realizar con el paquete de Apache. Entonces, esto es sencillo, en ocasiones se hace complejo porque luego no se entiende cómo hacerlo, pero es algo bastante sencillo. Entonces, en el archivo que ya conocemos, que ya hemos ido trabajando, que es el http://conf, en ese archivo donde también ya hicimos actualizaciones, nuevamente nos vamos a ir al final de ese archivo y simplemente colocando este etiquetado que tengo aquí, este etiquetado que muestra cómo poder hacer una configuración del paquete con una virtualización a nivel local. Esta virtualización, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo pueda emular de forma local esta dirección, como lo hacemos en Internet. Yo la puedo emular de forma local y simplemente la resuelva con esta petición, ¿no? Entonces aquí es algo muy sencillo, son tres parámetros de configuración que el primero lo pudiese no colocar, pero es importante dejarlo aquí para que nos acostumbremos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí es el correo del administrador del servicio, es la ruta donde va a estar el proyecto, que es el que acabo de descomprimir, es el document root, es qué es lo que voy a resolver, dónde está la ruta que voy a resolver, y finalmente cómo a nivel de web, cómo voy a resolver, cuál va a ser ese nombre, ¿no? Entonces son parámetros muy sencillos, se colocan de esta forma, y bueno, al inicio simplemente este asterisco 2.80 lo que le voy a decir es que resuelva todo lo que venga en esta ruta sobre el puerto 80, que ya lo habíamos comentado que es un puerto interno del servidor, que es el que resuelve vía web, ¿no? Entonces no nos enfoquemos mucho en eso, pero simplemente saber que es el puerto por defecto, ¿no? Una vez que tenemos ya esta configuración en el archivo http://conf, para que esto pueda funcionar, ahora tenemos que cambiar un archivo host del sistema operativo. Hablando de Windows, este archivo host se encuentra ubicado en la dirección Windows, dentro de System32, dentro de Drivers, y dentro de Drivers en la ruta etc. La voy a colocar en un archivo al final para que puedan saber exactamente dónde está este archivo, ¿no? Este archivo es el host de Windows, y lo único que le vamos a indicar a este archivo es la ruta local de localhost, que en este caso ya lo tenemos que colocar a nivel de dirección IP. Aquí, bueno, en este sistema operativo y para el resto de los sistemas operativos, esta ruta que viene aquí, esta concatenación de dirección de 127.0.0.1 es exactamente el localhost, ¿no? En todos los sistemas operativos esto es conocido y esto es como se define un localhost. Solo que aquí no puedo colocar el localhost. Lo podría colocar también si el enrutamiento del host de Windows me lo permitiera, ¿no? Entonces en este caso me gusta más hacerlo de esta forma, lo coloco a nivel de dirección para que sepamos exactamente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí coloco esta dirección y al frente de ella voy a colocar el server name que acabo de definir en la parte del http://conf de Apache. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a nivel del sistema operativo, él va a poder resolver vía localhost lo que yo le estoy indicando aquí sobre los archivos que están colocados en esta ruta que saca. Entonces, esta configuración y esta combinación de estos dos archivos van a estar funcionando una vez que estén configurados de forma correcta. Muchas veces nos metemos en cuestiones y no sabemos cómo resolver esta virtualización, porque tenemos a lo mejor mal la dirección, porque a lo mejor no la colocamos entre comillas dobles, o porque a lo mejor el nombre del servicio no es correcto con el que estamos indicando en la parte del host del sistema operativo. Entonces eso es una virtualización, es importante hacerlo, y en la instalación de Magento es importante también tenerlo, porque ya cuando hacemos una instalación real y le dejamos simplemente el localhost que lo defina la propia instalación de Magento, vamos a tener muchos conflictos cuando quieramos finalizar una instalación válida, ¿no? Entonces eso es importante,
y quería mencionarlo, que no se pasara, para que también se aprendiera a hacer esta parte. Y bien, el curso está enfocado directamente en la instalación, y hasta este punto vamos adentrándonos primero, bueno, de inicio ya a lo que es la instalación de Magento. Todo lo anterior fue preparar una plataforma instalando cada una de las tecnologías por separado, y aquí ya hemos resuelto todo lo que se hizo, ¿no? Aquí tenemos la virtualización host, que ya está resolviendo en automático cuando yo coloco la dirección. Cuando un paquete de Magento está limpio, su redireccionamiento interno en automático va hacia la instalación, que es el setup, ¿no? La pantalla de bienvenida es lo que vemos en esta sección, y lo único que tenemos que hacer es darle clic a este botón para poder continuar con la instalación. Entonces, la segunda pantalla que tenemos aquí, la quise colocar de esta forma a propósito, para que pudiéramos muchas veces entender qué es lo que puede pasar por detrás, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí está haciendo una validación, va a cada uno de los puntos, checa la versión de PHP que tenemos instalada para este paquete de Magento. En este caso, la versión 7.1 no tiene problema alguno. Actualmente la versión de PHP ya va en la 7.4. Si nosotros quisiéramos instalarlo con Magento, esta versión en específico no la va a permitir, entonces aquí nos tiraría un mensaje de error. Entonces eso es importante saberlo, y conocer que antes de poder hacer cualquier cosa, revisar el paquete de instalación de Magento para saber específicamente el requerimiento que nos pide al lenguaje de programación. Las variables de configuración internas del lenguaje no tienen ningún problema. Esto ya es interno del lenguaje, aquí no tenemos que revisar mucho. Pero lo que sí es importante son las extensiones. Hace un momento hablábamos de una ruta de direccionamiento de extensiones de PHP, librerías que ya están precargadas ahí, ya existen, pero lo que sucede es que, o lo que muchas veces sucede es que el archivo de configuración, el php.ini que ya configuramos al inicio, esas extensiones no estén descomentadas. Entonces es importante revisar que las que nos indique aquí, revisarlas nuevamente en ese archivo y poderlas descomentar. En esta sección de extensiones es donde podemos ver, donde vinimos en la configuración y indicamos cuáles son las que tenemos que tener disponibles. Entonces en este archivo php.ini es donde podemos encontrar probablemente alguna de estas se nos pasó por alto y no la descomentamos, entonces es por eso que la instalación de Magento nos está indicando que no puede continuar si esta extensión no está habilitada, en este caso descomentada. Entonces es importante revisar este archivo si alguna de esas extensiones nos hacen falta en la configuración. Y pues bien, ya una vez que tengamos todas las extensiones necesarias, entonces aquí ya podríamos continuar. Volvemos a hacer nuevamente un chequeo, y entonces en este momento es cuando ya nos indica que que las configuraciones están completas, ya están al 100%, y ya podemos continuar con la instalación. La segunda pantalla nos está solicitando que coloquemos los datos de configuración hacia la base de datos. Como podemos recordar, nosotros ya instalamos el motor de base de datos. A este punto lo que tendríamos que tener ya es una base creada. En la instalación de MySQL, cuando hicimos la instalación, por defecto nos solicitó una contraseña. El usuario que también coloca por defecto cuando es una instalación por primera vez es root. Entonces ahí colocamos una contraseña, esa ya fue indicada ahí. Y lo que tenemos que hacer es ir a crear una base de datos, conectarnos a la consola y poder crear una base de datos. Todo esto ya lo vamos a ver en una práctica ya directamente en el sistema operativo, para que se pueda entender todos estos parámetros cómo se hicieron. Pero ya creé yo una base de datos con este nombre, ya la he configurado, y es por eso que ya está colocada aquí, ¿no? Entonces esos parámetros solamente es para poder colocarlos y tenerlos ya vinculados con la base de datos que ya está creada. La siguiente pantalla nos va a indicar cuál es la dirección que nos va a resolver. Por eso fue importante que la parte de virtualización pudiera hacerse, para que aquí ya nos pueda resolver. Aquí nos da dos indicativos y nos dice cuál va a ser la dirección del administrador que vamos a tener por defecto, ¿no? La siguiente pantalla es una sección avanzada de opciones que a simple vista no es complejo, pero hay que entenderlo. En este sistema operativo Windows
estamos trabajando con Apache. Hay una opción por defecto que es el mod rewind. Esto nada más trabaja con este servidor, entonces ya viene activo por defecto. Pero si no estuviésemos haciendo una instalación en un Nginx, esta opción tendríamos que quitarla, ¿no? No tendríamos que colocarla aquí. La otra es para una encriptación de llaves, entonces la dejamos por defecto. Y la última es el almacenamiento, si va a ser a nivel de archivos o a nivel de base de datos. Esta la dejamos a nivel de archivos. Nosotros ya en una configuración le indicamos que iba a ser cuál iba a ser la ruta donde iba a almacenar esas sesiones, y esto en combinación con esa configuración nos va a ir bien para no estar castigando mucho la base de datos. Entonces esta configuración la indicamos de esta forma. Estos parámetros los coloca en la instalación. Cuando hacemos la instalación nos está indicando que nosotros los definamos. Yo los voy a dejar por defecto, los que están indicados allí, porque después en la herramienta, en el back office, vamos a ver cómo cambiarlos y cuál es el impacto que tiene esta definición a nivel de toda la plataforma, ¿no? Porque en sí, toda la herramienta está en inglés, ¿no? Toda la herramienta, el back office, el backend, el frontend y el back office de la herramienta de Magento está en inglés. Entonces, nosotros la vamos a dejar por defecto y más adelante vamos a aprender cómo hacer ese cambio a otro idioma, pero aparte de hacer ese cambio, cuáles son los archivos de configuración que necesitamos tener ahí para que pueda funcionar y pueda ir en conjunto con los despliegues que tengamos, ¿no? Entonces eso lo dejamos por defecto y en otros posteriores cursos lo mostraremos. Lo que viene en la parte de abajo, que son los módulos avanzados, viene indicado cuáles son los módulos iniciales con los que vamos a hacer la instalación. Lo que nosotros podemos hacer es dejarlo por defecto y dejar que se instalen todos los módulos, o lo que podemos hacer es chequear esta información y solamente va a instalar los módulos que son obligatorios. Muchos de ellos tienen que ver con configuraciones internas que a lo mejor a un inicio de un proyecto pues, pudiéramos no utilizarlos y con el tiempo pudiéramos irlos habilitando. Entonces estos son cuestiones ya de cada quien, si las queremos instalar desde un principio o solamente queremos irlas habilitando poco a poco con respecto a las vayamos necesitando en el desarrollo de la plataforma. Entonces las podemos dejar chequeadas todas o bien podemos deschequear las que no son requeridas. Y en esta pantalla lo que nos va a solicitar es un usuario, un correo de contacto y una contraseña que van a hacer el acceso al back office. Es algo muy sencillo, simplemente tenemos que configurarlo y le damos en continuar. Entonces esta ya es la pantalla final de instalación. Aquí lo único que tenemos que es darle un clic al botón que inicia ahora la instalación y lo que va a suceder es que va a aparecer una barra que va a ir de 0 a 100. En la parte de abajo nos va a mostrar una consola de posibles errores para que nos indique si algo ha sucedido durante la instalación y no se haya podido hacer de forma exitosa. Una vez pasado un tiempo, aproximadamente, bueno, todo depende del sistema operativo, pero pueden pasar varios minutos para que se haga esta instalación. Al final, lo que nos tiene que mostrar es una pantalla como la que viene a continuación y es donde ya nos está indicando que la instalación ha sido satisfactoria. Nos da dos direcciones, que una es para el front de la tienda, de la plataforma ya instalada, y otra es para la parte del back office. Entonces podemos ir a revisar cualquiera de las dos y ya tendríamos una instalación en un sistema Windows limpia desde cero, instalando cada una de las herramientas.